Vamos a continuar con la segunda parte de la mañana. Lo primero, quisiera agradecer a todos los compañeros de la Ramon Llull pues, la invitación, tanto de parte de la Universidad de Deusto como, imagino que con permiso, de parte de los compañeros de Comillas, que hemos estado trabajando en el contexto de Aristos Campus Mundus. Pues agradecemos mucho la invitación y también la buena acogida que hemos tenido. Tenemos a dos ponentes. Vamos a empezar por Garbiñe Henry. Ella, compañera de la Universidad de Deusto, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por nuestra universidad. Es docente en ámbitos relacionados con la sostenibilidad económica y social, medioambiental, custodia de territorios, planificación estratégica. Es directora de Deusto Innovación Social y ha colaborado en la elaboración de diferentes planes estratégicos: Bilbao Metropolitano, Vitoria-Gasteiz, Sabadell, Málaga, Ciudad Juárez. Es responsable de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Urdaibai y del Mapa del Conocimiento del Cambio Climático del País Vasco. Responsable de elaboración de la Agenda Local 21 en Bilbao, León, Cartes, Cantabria y planes de gobernanza en Cantabria 2008-2011. Ella nos va a hablar sobre los acercamientos de la Universidad de Deusto a Brasil. Garbiñe. Gracias, Jonathan. ¿Se oye? Sí. Bueno, antes de nada, bon día. Muy obrigada por estar aquí. Y bueno, yo agradecer mucho a Ramon Llull que nos permita mezclarnos. Yo utilizo mucho dos palabras, que nos tenemos que mezclar y que tenemos que sumarnos. Entonces, en mi presentación, a mí me dijo Jonathan: oye, ¿quieren que nos cuentes la experiencia que habéis tenido en Brasil? Que vengo aquí con toda la humildad posible, porque es una experiencia muy concreta. Hemos empezado desde el año pasado en Deusto a colaborar con ciudades brasileñas, y precisamente ayer, esta semana es la semana de Brasil, porque precisamente ayer firmamos en Deusto un convenio de colaboración entre Aclima, que es un clúster es el clúster de las industrias del medio ambiente del País Vasco, y la región o el gobierno de Minas Gerais. Entonces, bueno, a lo largo de esto de intervenir al final de la mañana, ¿qué pasa? Lo estaba comentando con Jonathan, que bueno, que están saliendo cosas muy interesantes y además la emoción va subiendo, como decía por aquí el compañero de la Cámara de Comercio, porque el escuchar historias de vida, que nosotros en la sociología pues nos gusta mucho hacer ese tipo de metodologías de los alumnos y alumnas que están por aquí. Incluso la historia que voy a contar hoy empezó con una estudiante de la ciudad de Santa María que vino a Bilbao a hacer un máster a la Universidad de Deusto, y ella es la que ha liderado el que nosotros hoy podamos venir aquí y podamos contar la experiencia de la cooperación que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Deusto con Brasil. Entonces, empezó con una estudiante la experiencia, o sea que yo vengo aquí a hablar, además por lo que me toca, de innovación social, de las personas, de la importancia de las personas en todo esto que queremos impulsar de cooperación, de relación, de desarrollo de territorios, de juntar mundos, de países, bueno, de lo que estamos hablando hoy en definitiva. Y yo, antes de contar la experiencia concreta, que además quiero que sea muy visual porque quiero que se vean toda la mezcla de personas que estamos realizando ahí en Brasil y aquí en Bilbao, quiero contar un poco el contexto donde surge y por qué estoy yo aquí desde la innovación social, porque se habla mucho de tecnología, de empresas, pero al final pues todo está hecho por personas, como veremos, para personas y con personas. Entonces, a partir de todas las investigaciones en los diferentes campos del conocimiento en los que nos movemos, pues estamos creando cosas, creativos. La innovación, esa palabra que a veces es un comodín, pero no, es hacer cosas para crear valor, ¿no? Valor para todos y sobre todo valor para la ciudadanía, que bueno, pues por mantener y mejorar el estado de bienestar y transformar esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo por empezar, como sabía que iba a haber estudiantes de Brasil, he puesto unas fotos del campus de Bilbao, y para que conozcáis un poco de Deusto, la universidad, es justo lo que se ve desde aquí. Esto está sacada desde la nueva biblioteca, la del CRAI, y el campus de Donosti. Tenemos dos campus, simplemente eso, por poner dos fotografías, porque como sabía que venía a final de la mañana, digo, voy a poner fotos para que así no os parezca mi presentación pues muy teórica y lo que os voy a contar de lo que estamos sacando en definitiva de valor en Brasil, y Brasil con nosotros también, porque el valor tiene que ser mutuo.
como decía antes Santi, creo que ha sido, el win to win to win. Al final lo que os decía es que necesitamos dar desde la universidad, no nos olvidemos que desde la universidad tenemos que dar aportaciones y respuestas a esas transformaciones sociales, a esas necesidades sociales que estamos viviendo. Y eso con toda la mezcla, vuelvo a repetir, y lo veréis en varias partes de mi presentación, la mezcla de conocimientos tecnológicos, la tecnología, la sociedad, la economía y competitividad, el ámbito también jurídico, muchas veces nos vienen desde el derecho las realidades con las que contamos. Y sobre todo partiendo del claro compromiso social que universidades como la nuestra, que con estos Campus Mundus estamos viendo cómo las 3 universidades que estamos haciendo la agregación aquí junto a las norteamericanas, pues cómo estamos yendo hacia ese compromiso social, ¿no? Hacia esa mejora y transformación de nuestras sociedades. Y aquí, como les decía, es dar la mirada humana. Estábamos viendo en las presentaciones anteriores, se hablaba mucho de tecnología. Al final hemos visto que son personas las que desarrollan esa tecnología para las personas, para desarrollar sobre todo aplicaciones. Porque ahora nos estamos mezclando también los ingenieros con los sociólogos, trabajadores sociales, abogados. Entonces, bueno, ver cómo esa innovación social crea nuevos valores y nuevas formas de hacer las cosas, nuevas actitudes. Entonces yo quiero, sí que, bueno, pues ahí el decálogo nuestro como área, tenemos un proyecto muy ilusionante, donde también ahí veis que es muy colaborativo, interdisciplinar. Estamos tendiendo puentes, y como vemos, y estaba diciendo el rector de Unisinos, que la universidad salga hacia el exterior, esa colaboración con empresas, con instituciones, y ya veremos luego cómo el caso que les vengo a contar es claramente un caso de triple hélice, que también lo ha comentado, que es otra de las cosas. Voy a repetir palabras que han ido apareciendo durante toda la mañana con un caso concreto. ¿Qué hacemos en estos ámbitos de cooperación? Pues hacer investigación social aplicada a necesidades concretas, que luego lo transformamos en formación. Está la formación reglada, que todos en las facultades hacemos, pero también estamos viendo que se necesitan cursos de formación continua que no es reglada en competencias sociales, en necesidades de las empresas e instituciones en estos ámbitos. Eso también realizamos. Lo digo porque a Brasil hemos ido con un curso de gestión estratégica de ciudades. Como han visto, nosotros hemos participado en una regeneración de toda nuestra ciudad, que también, como verán, vinieron unos alcaldes, pero el de Santa María se quedó pues impresionado de la regeneración que tuvimos en Bilbao, y vienen a que se la contemos en un curso para participar con los diferentes agentes. Bueno, pues eso es ese transferir a la sociedad esa formación, que luego y comunicar y sensibilizar en temas cruciales. Entonces, bueno, pues esa relación que se acaba con el ciclo, en redondo, como ven, de actitudes hacia la empleabilidad, que hoy hemos visto que en Brasil, pues aquí tenemos, bueno, pues tenemos la mentalidad, esa forma de nuestro comportamiento, que nuestros estudiantes, pues bueno, nosotros les buscamos trabajo en las prácticas del máster. En Brasil es al revés, o sea, son trabajadores, como decía el rector, los que vienen a estudiar a esas universidades. Pues bueno, todo eso es lo que hacemos como universidad. ¿En qué campos estamos haciendo esta mezcla, como ven ahí, de los engranajes, de los conocimientos? Pues en el ámbito de la sostenibilidad urbana y territorial, el ámbito de las políticas públicas y gobernanza, el ámbito de los valores, bienestar social y condiciones de vida, y por último todo el ámbito de turismo, ocio, cultura y deporte. Con estos ámbitos son los que hemos ido a Brasil, y están viniendo las ciudades de Brasil a ver cómo lo estamos haciendo, no para aprender, sino para compartir, porque hemos ido, como veremos luego en las cosas, de una forma muy humilde allí, porque Europa ahora no estamos en nuestros mejores momentos de dar lecciones. Vamos, y yo creo que aprenden de los errores que hemos cometido nosotros, ¿no? Tenemos un plan estratégico donde simplemente les quiero mencionar en nuestros objetivos estratégicos, una parte es la colaboración internacional, la colaboración entre los centros de la agregación universitaria que hemos ido comentando esta mañana, y también tener presencia internacional. La internacionalización hoy en día, bueno, el mundo es muy pequeño. Además, antes en el café, una anécdota, hemos ido hablando y con 2 conexiones estábamos una persona de aquí de la universidad conectados sin tener nada que ver en otro sitio del mundo, y dices,
Fíjate qué coincidencia, ¿no? Son estas cosas mágicas, milagrosas que veníamos contando ahora. Y bueno, ya ven que una de nuestras líneas estratégicas son las redes y la proyección social, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto estamos hablando esta mañana. Yo solamente quería dar unas pinceladas y luego también la colaboración que hacemos, ya ven, con empresas, con asociaciones, con el entorno deportivo, con el entorno cultural. Entonces, lo he puesto arriba del todo. La experiencia que voy a contar es de Aclima, que es, como les digo, el clúster de medio ambiente e industrias de medio ambiente de Euskadi. Trajimos, ha salido por ahí la palabra resiliencia, que la ha comentado, he apuntado por aquí Catarina. Pues bueno, trajimos a Rojas Marcos, a la universidad, para que nos hablase de la resiliencia, que es esta fortaleza, ¿no?, que tenemos todas las personas. También este año pasado, y ahora ya empiezo con la experiencia concreta, hemos firmado 4 convenios de colaboración con universidades de Santa María. Santa María, que está en Río Grande do Sur. Y ya comienzo, que esto va a ser muy visual, y he apuntado estas dos zonas, no sé qué tal se ve. Voy a centrarme en Río Grande do Sur, pero ya les he comentado que ayer pues hemos firmado un convenio con Minas Gerais, ¿no?, para fomentar sobre todo el ámbito medioambiental, porque sabemos que Brasil, como han comentado esta mañana, pues, bueno, pues unos recursos naturales potentes, donde ellos ayer nos decían, tenemos mucho problema con los residuos, con las aguas, como hay tanta naturaleza, pues bueno, pues cómo se gestiona. Entonces, bueno, han venido a Euskadi porque nosotros tuvimos, ya saben que todavía tenemos con nuestras industrias muchos problemas con el cuidado del medio, regeneración urbana, limpieza de ríos. Entonces, bueno, pues muchas empresas están colaborando y, como ya se ha dicho por aquí, en Río Grande do Sur se están dando muchas ventajas para que empresas de aquí, las tecnologías que se han usado, tecnologías limpias, Clean Tech, se lleven a Brasil y, bueno, y colaborar en empresas, y ya veremos cómo la universidad estamos potenciando esto. ¿Cómo lo hicimos, la misión? A ver, todo surgió, ya les he dicho, por esta alumna que teníamos en la universidad, que estaba haciendo las prácticas en Aclima, y entonces ella, muy activa, muy proactiva, nos dijo, oye, ¿por qué no viene el alcalde aquí? Bueno, pues encantados. Entonces vino en enero del 2012, y nos invitó el alcalde a una delegación de 10 personas, como ven ahí, a que fuésemos en marzo 4 días. 4 días que van a ver ustedes lo intensos que estuvimos con toda la gente que estuvimos en esos 4 días. ¿Y cuál era nuestro lema? Que juntos podemos más. O sea, íbamos a todas las reuniones que van a ver ahora con el lema de que si nos juntamos podemos más que ir uno a uno. Y claramente con el modelo triple hélice que antes mencionaba el rector de Unisinos. La unión entre el conocimiento, porque ya ven ahí que íbamos una universidad de Deusto y un centro tecnológico, íbamos en el ámbito empresarial, que en este caso fueron 5 empresas, y luego iban representantes de Aclima, que uno de ellos es representante también de la administración pública. Entonces íbamos esa triple hélice que genera, pues, valor. Y aquí empiezo con las fotos porque quiero que se vean las personas y con cuántas personas nos reunimos viendo relaciones, y además íbamos a proyectos concretos, a conocernos, pero a ver cómo nos podíamos sumar. Entonces, llegamos ya a Porto Alegre, después del viaje, ya ven, y nos pusimos a trabajar. Ya después del viaje transatlántico, y nos pusimos a trabajar. Nos llevaron en avioneta de Porto Alegre hasta Santa María, las maletas fueron por carretera y nosotros por aire. Como llegamos un sábado por la noche, el domingo pues nos llevaron a conocer la naturaleza del entorno cercano y la cultura de la zona, porque ya el lunes era a las 9 de la mañana la reunión en la alcaldía. Entonces nos llevaron a ver un centro de conservación de la naturaleza. Por la mañana, ya ven ustedes qué tiempo, salimos de aquí con abrigo y llegamos ahí, teníamos 30 grados, fue maravilloso. O sea, esto, para que vean, esto fue el domingo. Luego nos fueron a llevar a la Cuarta Colonia y el Valle Véneto. Ya se ha dicho que, bueno, la parte sur de Brasil tiene mucha influencia en la parte alemana y la italiana. Entonces nos llevaron a ver la cultura. Vimos, pues, las construcciones, la gastronomía también importante. Ese día, ese día no todos, comimos fantásticamente bien. Luego nos llevaron a una planta hidroeléctrica, porque ya sabéis que la parte de energías renovables, lo vimos por fuera, por dentro, nos explicaron
pues bueno, todos los detalles de cómo generaba la electricidad para una gran zona de Río Grande do Sul. Nos llevaron a un rodeo, o sea, impresionante, eso todo en un día, ¿eh? O sea, es que yo quiero que vean ustedes la intensidad del conocimiento de la zona en 4 días y lo que luego hemos sacado de valor para todos, ¿eh? El conocimiento de eso. Fuimos a un rodeo y a las 9 de la mañana estábamos todos con el alcalde que nos había invitado, el señor César, tengo que leerme el nombre, Zimmer, que es de ascendencia alemana, firmando un acuerdo de colaboración, como veremos luego, entre Aclima, que es un clúster donde somos 84 socios, entre universidades, centros tecnológicos, empresas y administración, para el impulso y las relaciones de Santa María con Bilbao, en este caso. Luego fuimos a visitar las universidades, porque claro, íbamos a universidades allí, para que se hagan la idea, son 170.000 habitantes y hay 9 universidades. Es una zona que se considera universitaria porque el acuerdo de Deusto con la Universidad Federal de Santa María, que son 10.000 alumnos, sobre 15.000, sobre una población de 170.000, pues el ratio es considerable y solo en una y hay otras 9, que algunas son diferentes a las que tenemos aquí, muchas de ellas, pero bueno, muy interesantes. Estuvimos con la rectora del Centro Universitario Franciscano, nos enseñaron los laboratorios, ya ven ahí de agua, de luz, de sol, está muy, claro, la naturaleza, el tema para la construcción sostenible, el tema del sol. Estuvimos viendo todo el tema de los emprendedores ahí en la universidad. Luego nos hicieron un encuentro, esto en una mañana, un encuentro con investigadores y empresas. Ahí entonces empezamos a quedar. Empezamos a quedar y ya hemos establecido acuerdos, cómo lo hacemos. O sea, ahí ya nos ven, toda la delegación, que éramos 10, hacíamos rondas de 15 minutos con la gente que quería hablar con nosotros. Luego tuvimos, seguido a esto, una comida con el foro de empresarios, del Centro de Entidades Empresariales. Después, yo entre eso, no he sacado una foto, fuimos a una universidad, Recanto Maestro, una universidad privada, y luego, después de estar en esa universidad, nos fuimos a la Cámara de Comercio, también con los empresarios de industria y servicios de Santa María. Al día siguiente, eso fue el lunes, el martes, estuvimos en la Agencia de Desarrollo dando, como ven, unas ponencias de lo que hacíamos y las potencialidades que teníamos. Yo les quiero decir, están viendo fotos, pero ya ven en 3 días la intensidad de relaciones y el resultado, ¿no? Luego fuimos a la Universidad Federal, que ya se ha dicho que bueno, las universidades federales tienen unos centros de investigación potentes aquí en Río Grande do Sul, sobre todo en aeronáutica, temas militares también, de aeroespaciales, impresionante, los institutos de investigación, de pesquisas. Aquí ya estábamos, nos fuimos un día a Portalegre, esto ya era el jueves, nos fuimos a Portalegre y estuvimos en la sala del inversor, en la sala del inversor, donde estuvimos también con empresarios de Porto Alegre. Luego nos recibió el alcalde de Porto Alegre por todo el tema de participación ciudadana, porque sois un referente, que de hecho ha venido Porto Alegre a un congreso nuestro también de la universidad a través de estas relaciones. Luego estuvimos con la Federación de Industrias del Estado de Río Grande do Sul y luego ya nos fuimos a Montevideo, que eso ya no lo he puesto en la presentación. Y ya para terminar, y con esto termino, ¿cuáles han sido los resultados? Pues bueno, se ha firmado, como les he dicho, un convenio entre Aclima y el Ayuntamiento de Santa María. Hemos firmado 4 convenios en los que ahora veremos los puntos y ya se han firmado 2 contratos en un año. Bueno, no está mal en las épocas que corren y el conocimiento. El Plan de Movilidad Municipal de Santa María y el diseño urbanístico y arquitectónico de una zona de la ciudad donde vivían Villavelga, donde vivían los belgas, que lo están desarrollando en colaboración con empresas también vascas. Al final, el convenio entre universidades, el área de cooperación, ¿en qué estamos cooperando? En intercambio de profesores, en intercambio de estudiantes, en programas de cotutela de tesis, dobles titulaciones. Bueno, eso es la intención de lo que hemos firmado. Ahora estamos con el curso que les he comentado. Y bueno, esto, como me daban 15 minutos, he querido ir un poco rápido. Cualquier cosa que deseen preguntar o cualquier información, bueno, pues para eso estamos. Yo les dejo ahí, esto me han dicho que se reparte, les dejo ahí mi contacto. Y como siempre quiero terminar
diciendo que las personas, el empoderamiento de las personas es lo importante, en todo esto que estamos hablando, y sobre todo el desarrollo sostenible, que comentamos muchas veces que los recursos dan para lo que dan. Y bueno, somos nosotros desde nuestra conciencia, nuestra forma de hacer, nuestras actitudes y comportamientos los que nos van a hacer salir de esta. Muchas gracias, muchas gracias, obrigada. Muchas gracias, Gaviñe. Yo creo que ha sido todo un ejemplo de la cantidad de cosas y de la intensidad en el poco tiempo que uno pueda tener de lo que en la universidad se puede hacer con este gran país, ¿no? Vamos a pasar ahora, nos decía el rector de Mesinos, que había una relación muy estrecha entre lo digital y lo natural en este mundo, como se va configurando. Pues vamos a pasar a clima, vamos a pasar a las redes sociales, a Internet, de la mano del profesor Pere Masip, doctor en periodismo y máster en comunicación social por la Universidad Ramon Llull, licenciado en geografía e historia y diplomado en biblioteconomía y documentación por la Universidad de Barcelona, vicedecano de investigación y posgrado en la Facultad de Comunicación de Blanquerna, en la Universidad Ramon Llull, donde también es profesor, así como profesor de la Universidad de Vic y consultor del Estudio e Información y Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene múltiples publicaciones sobre el tema que hoy nos va a presentar, que se titula Periodismo en Internet, estudio comparativo de los cibermedios España-Brasil. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias, ante todo, a la cátedra UNESCO por invitarme a participar en esta sesión, en esta jornada de hoy. Gracias también a todos los asistentes. Para mí me hace especial ilusión participar aquí porque mi relación con Brasil empezó hace 6 años, gracias a este proyecto que empezamos a hacer un poco de forma, bueno, como una pequeña aventura. Todo el mundo tiene un Brasil idealizado, al menos desde aquí, y cuando lo empiezas a conocer ves que en realidad el Brasil que te imaginas tiene poco que ver con el Brasil real. Lo que pasa es que es mucho mejor el Brasil real que el que te imaginas o el que has visto por la televisión. Entonces, para mí, ya lo digo, desde hace unos 6 años tengo una relación que empezó con este proyecto, un proyecto modesto, que no firmamos convenios con alcaldes ni cosas de esta, pero que para mí ha servido para una gran experiencia personal y que se mantiene a nivel académico y a nivel de investigación. Para empezar, unas cifras, es decir, la relación en el ámbito de la comunicación, que es el que conozco, la relación entre Brasil y España es bastante curiosa, porque España siempre ha sido, y Cataluña, pero en general España siempre ha sido un polo de atracción para investigadores, para estudiantes de las carreras de comunicación brasileños que han venido aquí a formarse en másters especializados, a hacer el doctorado. Pero digo que es curiosa porque es muy atractivo y cada año yo tengo estudiantes que vienen de Brasil, pero luego esta relación no se traslada en la investigación. Son caminos que acaban divergiendo en lugar de sumar. Estas cifras son las publicaciones que se han realizado de forma conjunta entre investigadores en el ámbito de la comunicación, entre investigadores españoles y brasileños desde el 1980 hasta el 2010. Únicamente hay 4 publicaciones en las revistas ISI. Para los que no son del ámbito de investigación puro, la revista ISI es donde todos los investigadores del mundo quieren investigar, quieren publicar. Solo hay 4 artículos en todo este periodo de tiempo firmados de forma conjunta. Y la otra cifra, que es un poco mejor, son todos los artículos que se han publicado de forma conjunta, investigadores españoles e investigadores brasileños, en alguna de las 55 revistas de comunicación que se publican en España. Es decir, que en realidad hay muy poca colaboración real entre España y Brasil en el ámbito de la comunicación. A pesar de que, como digo, cada año centenares de estudiantes brasileños vienen a España a hacer su doctorado, a hacer másters o a hacer posgrados. Esto es un poco para entender el marco en que nos movemos desde el ámbito de la comunicación. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto
creo que se presentó la convocatoria de 2007 o 2006 dentro de las acciones que tiene el Ministerio, que tenía en ese momento el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que realizaba, ofrecía unas ayudas de cooperación interuniversitaria con Brasil, que permitían poner en marcha proyectos conjuntos de áreas científicas de interés en el que participasen grupos de investigación brasileños con grupos de investigación españoles. Los grupos españoles, el proyecto o la propuesta de proyecto era evaluada por el Ministerio de Educación, que era quien lo convocaba, y los grupos brasileños seguían el mismo proceso con la CAPES, que es una... Bueno, supongo que... Bueno, lo diré... Es un organismo público dependiente del Ministerio de Educación brasileño, que se encarga, entre otras cosas, fomentar la investigación y fomentar la movilidad entre estudiantes y profesores de posgrado. Por tanto, estamos en realidad se están evaluando dos proyectos, dos grupos de investigación con dos proyectos. Por una parte el español y por otro lado el brasileño. Este es el punto de partida del proyecto, esta convocatoria en la cual participamos dos grupos, o dos redes, yo diría más que grupos, de investigación bastante sólidas y consolidadas por parte de España y por parte de Brasil. En el caso del grupo español, es un grupo de investigación o una red de investigación que trabajamos en temas de periodismo digital desde hace unos 10 años. Llevamos encadenados 4 proyectos nacionales de investigación de I+D, participando más o menos el mismo núcleo de investigadores, y lo que buscamos era un grupo similar en Brasil, que por conexiones personales ya teníamos este conocimiento. Al final presentamos un proyecto en el que participaron 8 universidades brasileñas, aquí están representadas, estaba coordinada por la Universidad Federal de Bahía, pero también había investigadores de la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Federal de Santa María, en Rio Grande do Sul, Universidad Nacional de Brasilia, Universidad Federal Fluminense y Universidad de Tuiuti do Paraná. Este era el grupo brasileño, eran 8 universidades en total, sobre unos 15 o 16 investigadores, y por parte española la red estaba formada por investigadores de la Universidad del País Vasco, Santiago de Compostela, Navarra, Complutense, Málaga, Valencia, Rovira y Virgili y de la Universidad de Ramon Llull. La convocatoria que comentaba, a la que nos acogimos del Ministerio de Educación y Ciencia, es una convocatoria que no financia proyectos concretos, sino que hace es financiar movilidad entre investigadores y estudiantes de posgrado y la organización de seminarios. Entonces, lo que hicimos es aprovechar el bagaje previo que tenemos cada uno de los grupos para, en lugar de intentar crear o elaborar un proyecto de investigación nuevo para el cual no teníamos financiación, lo que hicimos es ver qué habíamos realizado cada grupo por nuestra parte y cómo podemos compartir y hacer, en cierta medida, una transferencia de conocimiento. Qué estaban desarrollando en Brasil, qué estábamos haciendo nosotros, y organizar los seminarios para intercambiar las experiencias que habíamos desarrollado. O bien en ámbitos que consideramos que eran interesantes, desarrollar aspectos nuevos, porque nos centramos fundamentalmente en metodología y herramientas de análisis del periodismo digital. En concreto, se analizaron creo que son 7 ámbitos de periodismo digital: ámbitos de análisis general de la calidad de los cibermedios, análisis de la hipertextualidad, análisis de la interactividad en los medios y la participación, análisis de multimedialidad, diseño en cibermedios, bases de datos, memoria en cibermedios y convergencia mediática, y además
un último punto, que era la enseñanza del periodismo digital en Brasil y en España, para ver qué se estaba realizando, diferencias o similitudes que existían entre ambos países. Esto se materializó en 2 seminarios, un seminario primero en Salvador de Bahía. El primer año, el proyecto duró 2 años, es un proyecto para 1 año que luego puede solicitar la renovación y se renovó. Se realizó un seminario primero en Salvador de Bahía, el mismo año se realizó un seminario similar en Bilbao y el siguiente año se realizó un nuevo seminario en Sao Paulo. Como resultado de estos seminarios, para que se vea que al final siempre queda algo tangible, entre otras cosas, directamente del fruto del trabajo que realizamos en los seminarios en el que nos centramos básicamente en metodología, fueron estas 3 publicaciones, 3 libros, 2 en brasileño o en portugués de Brasil y 1 en inglés. En el primero analizamos las metodologías que se estaban utilizando para el análisis de los cibermedios. Esto se hizo en estado del arte, luego desarrollamos una segunda parte, una ampliación, que es el que tiene en el centro de la diapositiva, que es la publicación en inglés, y finalmente una tercera publicación, que es las herramientas que realizamos para analizar el ciberperiodismo, y que la idea es que cualquier investigador brasileño o español o de cualquier nacionalidad puedan aplicarlo si quieren analizar el periodismo digital. Esto es el resultado final de este proyecto de investigación. Pero yo creo que no se aplicaron, al menos en el marco del proyecto, no se aplicaron estas herramientas en ningún medio, no se compararon ambos países. Esto lo dejamos para, y creo que es la parte más interesante, anteriormente Garbiñe hablaba de la importancia de las personas, es que lo que realizamos es, a partir de aquí, realizar acuerdos concretos con investigadores concretos que teníamos afinidades temáticas y de interés de investigación para realizar investigaciones concretas. Por ejemplo, a nivel solo de ejemplo, que yo participase directamente, fruto, de hecho, después del seminario, hemos publicado artículos en la revista Galaxia, que es una de las revistas, como en todos los sitios del mundo, también en Brasil tienen ranking de revistas, es una de las revistas de mayor impacto en el ámbito del periodismo de comunicación en Brasil. En la Brazilian Journalism Research también se publicó un artículo y participamos en diversas ediciones del SBPJ, que es el Congreso Nacional de Investigadores de Periodismo, en este caso en San Bernardo do Campo, una población al lado de Sao Paulo. Y luego, una vez más, lo más importante son las personas. Ya no es lo que se realizó en ese momento, sino es todo lo que ha venido después. Continuamente hemos mantenido esta relación y esta relación formamos parte de comités científicos de revistas y de congresos de Brasil, y brasileños que forman parte de revistas españolas, o por ejemplo, los 2 últimos proyectos del Plan Nacional que hemos desarrollado, uno que acabó el año pasado y el uno que empezamos el 1 de febrero de este año. En todos tenemos participando investigadores brasileños con los que empezamos la relación como fruto o como resultado de este proyecto de investigación. Por tanto, no es un proyecto con el cual recibimos una serie de una financiación del Ministerio o de CAPES, en el caso de Brasil, para realizar un proyecto concreto y se acaba aquí, como sucede muchas veces, sino que esto se ha mantenido a lo largo de los últimos 5 o 6 años y, de hecho, como mínimo para el proyecto nacional en que estamos, va a perdurar 3 años más porque estamos en marcha con investigadores brasileños en él. Para acabar, yo creo que la parte más enriquecedora, además, es que entras en contacto con una nueva cultura. Para mí, antes de participar en este proyecto, la producción científica en comunicación en Brasil era prácticamente desconocida, pero a partir de este momento yo leo y me llegan tanto las revistas en inglés o en castellano o en catalán como puedo leer habitualmente,
como, y forma parte de mi universo informacional para mi investigación, todo lo que se produce en las principales revistas brasileñas en comunicación. Por tanto, no es una cuestión puntual, sino que es una cuestión que se mantiene y que te enriquece por el campo del periodismo digital. Por ejemplo, Brasil es uno de los países más innovadores, más creativos, con experiencias más enriquecedoras, muchas de las cuales luego son copiadas en otros países, en Estados Unidos o en España. Por tanto, la cultura brasileña, el portugués, pasa a formar parte de la experiencia personal, en mi caso personal, pero por lo que conozco del resto de investigadores del proyecto. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y gracias. Profesor Masip, creo que una llamada de atención sobre la necesidad de medir con indicadores, también el tema de la colaboración. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero yo creo que también nos hemos retrasado en el inicio de esta sesión, así que quizá un par de preguntas o tres, si la programación tiene a bien, 2 o 3 preguntas podemos hacer. Si hay, claro, dice la peña, si hay. Muchas gracias a ustedes por la participación. Yo soy Igor de la Embajada. Me gustaría preguntar al profesor Masip, en su opinión, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el periodismo digital entre Brasil y España? Básicamente, nosotros ahí en la Embajada hacemos diariamente una especie de clipping de las noticias que salen en medios impresos o digitales en España acerca de Brasil, que contengan las palabras Brasil, brasileño, cualquier cosa relacionada a esto. Y nosotros vemos que hay algunos correspondientes españoles en Brasil que escriben para medios españoles. Entonces, ¿cuáles serían, en su opinión, las principales diferencias de temas, de enfoques entre el periodismo digital de Brasil y en España? Yo creo que es difícil hablar de diferencias en el periodismo digital, porque yo creo que hay diferencias en el periodismo que se hace en un país y en otro, porque la cultura es distinta. A mí no tiene que ver con el periodismo, pero es una anécdota. Pero me sorprende mucho según qué tipo de revistas que encuentras en un kiosco en Brasil, que aquí no existen. Y en cambio, revistas que son habituales aquí, allí no existen. ¿Por qué? Porque la cultura, la forma de vivir de cada país son distintas. Entonces, a grandes rasgos, yo creo que el periodismo brasileño tiene los dos extremos. Por un lado, tienes un periodismo mucho más basado en imágenes, en el espectáculo, en el sensacionalismo, pero al mismo tiempo, precisamente por las características del país, tienes un periodismo mucho más interesado, mucho más volcado en analizar la realidad social del país. Yo he visto, por ejemplo, reportajes fotográficos en internet sobre la realidad. Ahora que encontramos de vez en cuando algunas fotografías que a algunos políticos españoles no les gusta, como publicados en el New York Times, sobre la realidad de muchos españoles que viven o sobreviven como pueden recogiendo alimentos en la puerta de un supermercado. Esto aquí es impensable, o cada vez es muy poco habitual que un periodista haga esta reflexión, intente mostrar esta parte menos amable española, y en cambio esto yo lo he visto en Brasil, como fue una forma de denuncia también, pero de una calidad envidiable. Por tanto, yo creo que encontramos, por un lado, un periodismo muy sensacionalista, mucho más, si queréis, mucho más visual, pero al mismo tiempo un periodismo con temas mucho más centrados en lo que le interesa a la gente, mucho más centrados a denunciar las diferencias sociales que
tradicionalmente ha vivido Brasil. Si hay alguna cuestión más. Bueno, pues si no, yo creo que lo dejamos aquí. Dar gracias de nuevo a todos los asistentes, a los dos ponentes y a la organización. Y ahora voy a intentar decirlo bien en los idiomas que son pertinentes en esta sesión. Gracias, gracias, obrigado y eskerrik asko.